encontrado y tal. Vale, pues ella tendrá sus motivos y sus razones. Pero también encontramos a gente más pilla que interpone denuncias que son falsas. Y de eso hablamos hoy, como anunciábamos anteriormente, en esta sección de sucesos que capitanea nuestra compañera Inma Jiménez. Buenos días. Buenos días, Encarna. Si nos ponemos a pensar cualquiera de nosotros en las funciones que cumplen los diferentes cuerpos de seguridad y orden del Estado, pues se nos vienen varias cosas a la cabeza. Pues solucionar rencillas, ayudarnos a encontrar los objetos robados e incluso a veces hasta salvarnos la vida. Sin embargo, hay quien ve en estas administraciones toda una posibilidad de engordar su patrimonio. Pues a partir de denuncias falsas en las que se engordan los robos que supuestamente se han producido en una vivienda para, digamos, alertar a la compañía de seguros, hasta, como decimos, solucionar problemas personales. Todo un entramado que gira en torno a las denuncias falsas, de la extorsión a la calumnia. Desde pequeñas estafas a las compañías aseguradoras hasta acusaciones más graves en las que otra persona se ve inmersa en un delito que no ha cometido. Denuncias con las que la Administración debe mediar a diario. Dentro de este tipo de infracciones hay dos grandes grupos realmente, lo que se conoce como denuncia falsa y lo que se conoce como simulación de delito. La acusación y denuncia falsa tiene una víctima, o sea, tiene un perjudicado. Es decir, atribuimos a una persona la comisión, la autoría de una responsabilidad criminal. La denuncia falsa simplemente contamos un hecho que no es real. Los motivos pueden ser muy diferentes, aunque en la mayoría de los casos detrás se encuentra el ánimo de lucro. Son habitualmente para cobrar seguros, para intentar cometer algún tipo de fraude de otras características. Es bastante frecuente con los teléfonos móviles. Ahora últimamente pues, se tienen muchos seguros que cubren el robo de los teléfonos móviles o el hurto, y se denuncia pues, la desaparición del móvil que a lo mejor se ha perdido, se ha roto, pues se denuncia un robo, una infracción criminal para intentar cobrar el seguro. También sucede en muchos casos, en casos de pérdida o de hurto de algún objeto, se denuncia un robo, puesto que las compañías de seguro, en algunos casos, los de los seguros domésticos, cubren este tipo de eventualidades y se inflan un poco los hechos, se intentan hacer ver que son más graves de lo que han sucedido en realidad, y a nosotros, claro, nos supone un derroche de efectivos, de medios, que tienen que estar investigando cosas que realmente no han sucedido. La confianza en la buena fe del denunciante hace que sea difícil de detectar esta estafa, realizada en la mayoría de las ocasiones por improvisados mentirosos. Los funcionarios que se dedican a este tipo de trámites, que es su trabajo, lo hacen durante 8 horas todos los días y están muy habituados, pues a veces les llama la atención determinados hechos de la narración que le están poniendo por delante, y entonces pues ya advierte en muchas ocasiones al propio denunciante que los hechos pues no encajan o no son coherentes, y que de seguir en su ánimo, seguir con la denuncia, pues que podría dar lugar a un delito contra la Administración de Justicia. Nuestra región sufrió a principios de año un apoteósico aumento de estas simulaciones, un delito que no queda impune. Hasta 7 detenciones se efectuaron en tan solo 10 días. Nosotros, en el momento que tenemos una sospecha, se lo hacemos constar al ciudadano para evitar que él siga por ese camino, porque en muchos casos comprobamos que realmente no saben cuáles las consecuencias de lo que están haciendo, no le dan la importancia que realmente tiene. Es una infracción penal, genera antecedentes criminales, tiene una pena de prisión incluso aparejada en el caso de la acusación falsa, y en el caso de la simulación de delito una pena de índole penal, valga la redundancia, pero que, como digo, genera estos antecedentes y se mete uno en un proceso penal. Cuando se acusa a alguien de un delito falsamente, cuando se deduce un testimonio a sabiendas del engaño, el responsable comete un delito que puede acarrear una pena de 6 meses a 2 años de prisión. Patrullas que ocupan su tiempo en delitos que no se han cometido, dejando de lado casos reales y grandes fondos públicos derrochados. Hoy hablamos de las fatales consecuencias de mentir en comisaría. Ahí escuchábamos las palabras de Javier de Pedro, inspector de la Policía Nacional. Con nosotros tenemos hoy, como siempre, a Juan Antonio Carreras. Buenos días. Compañera, buenos días. Bueno, en primer lugar, ahí me gustaría establecer una diferencia, ¿no? Porque hay diferencias en cuanto a la tipología de las denuncias falsas, un delito en toda regla. Sí.
Un delito que tiene una diferenciación porque puede ser, en primer lugar, una simulación de delito, ¿no? Fingimos, simulamos que somos víctimas de un delito que no ha existido, pero también está la otra variante de la denuncia falsa y de la simulación de delito, que es todavía más agravado, y es cuando estamos implicando a una tercera persona, porque le estamos imputando a esa persona la falsa comisión de ese delito que denunciamos. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos implicando a otra persona unas consecuencias penales que, si no se descubre la denuncia falsa que estamos efectuando, lógicamente esa persona va a prisión, ¿no? Va a tener unas consecuencias fatales. Por eso estas dos diferenciaciones y las dos variables que ofrece este tipo de delito de denuncia falsa. ¿Podemos establecer un perfil de la persona o personas que se dedican o alguna vez han realizado este tipo de denuncias? Sí, existe, porque aquí no estamos hablando de delincuencia organizada, por lo tanto el perfil criminal no se basa en estos datos, en estos delitos como el crimen organizado. El perfil es el más básico que podemos pensar, o sea, una persona inexperta, una persona que no ha efectuado denuncias previamente y que no tiene experiencia en el mundo de la delincuencia. O sea, que se le pilla fácil. Por lo tanto, se le va a pillar tarde o temprano, se lo va a pillar. Generalmente esa denuncia falsa va a ser descubierta en poco tiempo, ¿no? Pero sí que hay casos que han tardado 4, 5, 6 años en ser descubiertos, pero reitero lo que he dicho al principio. El perfil criminal es de una persona que se ve en una situación desesperada, casi siempre por temas económicos o por temas sentimentales, y entonces se ve en esa obligación de cometer este delito de falsa denuncia para, siempre, ánimo de lucro, tratar de cobrar el dinero de una tercera persona, de una tercera entidad, generalmente una compañía aseguradora. Claro, ahí entramos, porque aunque parezca descabellado, lo más común de este tipo de denuncias es, por ejemplo, engordar digamos, un delito de lesiones, en el caso, por ejemplo, de que entren en casa a robar y decimos, vaya, pues como tengo un seguro del hogar, pues yo digo que me han robado más de lo que realmente se han llevado, luego esto me lo pagan y aquí saco un dinero limpio estupendo. Sí. ¿Cuáles son esos delitos más comunes, aparte de esta estafa a las compañías aseguradoras? Los delitos más comunes que se suelen denunciar y que son falsamente denunciados son casi siempre relacionados con contra la propiedad, ¿no? Son los delitos de denunciar que hemos sufrido robos o hurtos, generalmente robos, y han sido en el vehículo, en el domicilio, o incluso, también es generalmente muy común, que denunciemos que hemos sufrido robos en la empresa, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, que a mí me roban en mi casa y me roban, no sé, la televisión, el ordenador, y yo pongo además que me han robado más aparatos. ¿Cómo me pillan? En un principio efectúa una denuncia, ¿no? Esa denuncia que sí que parte como una denuncia legal, porque se va a descubrir, porque ya partimos de la premisa de que has sido robado, ¿no? De que te han robado. Sí. Pero claro, ¿cómo te van a sorprender en el hecho de que tú estés declarando más objetos de los que realmente te han robado? Pues por eso mismo, por esa seguridad que ofreces tú al interponer la denuncia, que no es normal, porque una persona que sufre un robo está completamente nerviosa. Y tú vas a denunciar y sabes perfectamente lo que te han robado. Cuando esa declaración te la preguntan dentro de 30 minutos, vuelves a decir exactamente lo mismo y en el mismo orden. Eso es un indicio. Preparado. Es un indicio de que tú ya estás declarando más cosas que te han robado. ¿Y si en el caso, por ejemplo, de que yo llegue con una lista? Mira, lo tengo apuntado porque para que no se me olvide. Sí. ¿Y si llevo la lista? No es común que si te han robado te pongas a hacer una lista detallada de todo lo que te han sustraído, porque realmente en esa situación de tensión y de nervios no sabes realmente lo que te han robado. No lo sabes. Posteriormente, el equipo de Policía Judicial será el que realice la investigación en el domicilio y, bueno, comprobará el tema todo lo que tú tienes de contenido asegurado en el domicilio, y posteriormente pues se podrá hacer una valoración de lo que te han sustraído, y hay ocasiones en que denuncies, en la propia denuncia figuran objetos que luego, cuando se hace la inspección ocular, se comprueba que están en el domicilio, lógicamente. Precisamente, David, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo de denuncia. Supuestamente es un robo que se ha cometido en el interior de un turismo. Pues llama la atención no en sí el hecho del robo, sino cómo enumera el propietario o propietaria del vehículo la cantidad de cosas que había dentro, desde un bolso, una cartera, un ordenador portátil. Pues la forma de denuncia es completamente normal. Manifiesta que denuncia la sustracción de los objetos, que se detallan más abajo: un turismo, marca Mini, modelo tal, matrícula tal. ¿Qué ocurre? Hasta aquí todo correcto, pero aquí Juan Antonio puede, por ejemplo, nos comentaba que le llama la atención, asegura que se le ha robado un bolso de color negro, un ordenador portátil, un monedero, el carné, 2 juegos de llaves, varios teléfonos. ¿Quién tiene todo esto en el interior de un vehículo?
Claro. Bueno, hombre, ¿quién tiene todo eso? normal. Y sobre todo, ¿quién deja a la vista el bolso, quién deja a la vista el ordenador portátil, etcétera? Lo más común es que si te roban en el interior del vehículo, te sustraigan o la chaqueta o te sustraigan el bolso, ¿vale? Ya. Pero tú estás enumerando aquí una serie de objetos que estás engordando, quizás aconsejado por una tercera persona que te dice, pues, chica, aprovecha y mete también el ordenador portátil, o aprovecha y pon ya que te han robado los 2 juegos de llaves del vehículo, vamos, que lleva en el interior del vehículo otros 2 juegos de llaves más, pues aprovecha y mételo, 2 juegos de llaves más, aparte de las propias llaves que ella tiene. O sea, es que son pequeños detalles que llaman la atención. O sea, ¿para qué engorda con juegos de llaves? Es sumar dinero, sumar dinero y date cuenta a veces de lo que se suele llamar policialmente como la paja de entre medias. Sí. No dice solo lo más, también enumera, por ejemplo, la tarjeta sanitaria, el DNI, son una serie de datos para, digamos, darle credibilidad a sus argumentos. En cualquier caso, sería la palabra de la señora que ha sido robada contra de la Guardia Civil. Vale, ella efectúa la denuncia, pero luego se va a hacer esa investigación, ¿no? Con esa entrevista cognitiva que van a hacer a la persona que está presentando la denuncia, pero es que luego también se va a investigar porque se va a ver si alguno de esos objetos realmente se le ha sustraído o no se le ha sustraído, porque si denunciamos, por ejemplo, en este caso, este ordenador portátil y nosotros realizamos la investigación porque vamos al domicilio, vamos al vehículo, vamos a las inmediaciones y tenemos que en la cafetería nos dice el señor de la cafetería, el dueño de la cafetería, pues esta señora estaba aquí haciendo un documento en un ordenador portátil de esta marca, de este color, y era justamente 5 minutos después del robo. ¿Vale? Pues es que lo tenéis complicado, ¿eh? Para pillar ahí al personal. Es muy complicado porque en este tipo de delitos es la palabra de uno contra otro, pero tenemos la gran ventaja en las fuerzas y cuerpos de seguridad de que no son expertos las personas denunciantes. Por lo tanto, parece que se hace un poquillo más fácil. Yo creo que estamos dando demasiadas pistas aquí, ¿eh? No quisiéramos dar demasiadas pistas a la hora de hacer la denuncia falsos estén aquí viendo el programa. Bueno, pero es que hay que cambiar un poquillo el tono y es que sin entrar dentro de la polémica, también este tipo de denuncias falsas se efectúan en casos de divorcio para poder o bien obtener la custodia de los niños o un divorcio más satisfactorio a la hora de denunciar falsos maltratos. Uy, por favor. Desgraciadamente hay una tasa negra desgraciadamente muy mala de mujeres que están tratando de aprovechar el sistema legal que tenemos actualmente, merecidísimo para esas mujeres maltratadas que existen, por desgracia, pero hay un grupo, como en todo ser humano, ¿no? Siempre existe esa picaresca. Pues hay un grupo de personas, mujeres, que se están aprovechando de ese sistema porque saben que en el momento de efectuar una denuncia falsa, se activa todo el sistema y repercute positivamente en ella porque le dan alojamiento, una pensión, automáticamente el ingreso en prisión o en calabozo del marido, la custodia de los hijos se le asigna. Por lo tanto, hay que profundizar en esa investigación para sacar esa denuncia falsa. Alguien que quiere llamarnos por cualquier motivo de los que estamos tratando, el 968 37 40 35, por si a alguien le ha pasado. O sea, me estás comentando que una señora llega a interponer una denuncia e inmediatamente a ese hombre se le mete en la cárcel. Automáticamente se le ingresa en el calabozo. Ya se investigará posteriormente si es cierto o no es cierto, pero tal y como tenemos el sistema legal actualmente, automáticamente esa mujer revisada se va al domicilio y se detiene al presunto agresor, se le ingresa en el calabozo y al día siguiente pasa a disposición judicial. Vamos a ver después en juicio rápido si es culpable o no. ¿Pero cómo solamente con la denuncia que interpone ella y se activa el sistema. Este señor, si no es culpable, porque si es culpable, que cargue con todo el peso de la ley, vale, pero si no es culpable, ¿cómo demuestra que no ha habido malos tratos? Porque también es su palabra contra la de ella. Después de haber sufrido ese proceso, ese señor como víctima en este proceso, se demuestra que es inocente, que en muchas ocasiones se demuestra y por lo tanto queda exento de esa responsabilidad penal. Pero ¿y el trago que ha tenido que pasar anteriormente? Vale, Encarna, ¿cómo se demuestra? Se demuestra porque se hace un reconocimiento a la mujer y se observa que cae por su peso, que no tiene síntomas, ¿no?, de violencia de género, aunque es muy peligroso también actualmente porque la violencia psicológica se incluye como delito de violencia de género. Ahí es donde todavía es un poco más difícil demostrar esa falsa denuncia de la mujer. Vale, entrevistas a los vecinos, entrevistas a las personas
que la conocen, asistencia al hospital que ha tenido esa mujer. Es simplemente una investigación que hay que realizar, pero al activar el proceso a ella se le ponen todos esos mecanismos y al señor sí que hay que hacerle un ingreso en calabozo para presentarlo a disposición judicial. Vale, y cuando se demuestra que es inocente, ¿qué pasa con ella? Pues se le acusa de la falsa denuncia. Se le acusa de falsa denuncia y comete el delito que estamos hablando aquí. Un delito que sorprendentemente en la región en enero de este año, de enero a marzo, repuntaba de forma brutal. Hasta 10 detenciones en tan solo 7 días se efectuaron en la región de Murcia. ¿Qué pasó? Vale, y veamos que ese repunte se produce en enero, ¿no?, al inicio del año. Sí, a principios de año. Y observamos también que hubo una bajada en marzo, solamente 2 meses después. Se produce ese repunte y ese aumento de delitos por temas económicos, porque llega lo que conocemos como la crisis, la cuesta de enero, ¿no? Ya. Pues mucha gente la sufre, pero con grandes consecuencias, se ve abocado casi al borde de la ruina, y entonces se le ocurre la idea de efectuar una denuncia falsa. Por ejemplo, incendio de la fábrica o denunciar que le han sustraído y que han robado en la fábrica, y por eso se produce ese aumento de denuncias en el mes de enero. Que en marzo volvió a bajar a cifras, digamos, normales, que según la policía nos decían que eran 3, 4 casos, sí, como mucho al mes. Y baja porque la policía hace pública la información y se pone a investigar los delitos, consigue localizar que son denuncias falsas, la detención de los culpables, y entonces se produce el efecto llamada, el efecto alarma en la población general. Que no es tan fácil. Cuando se enteran, la población nos enteramos de que están deteniendo a gente por efectuar denuncias falsas, pues entonces se reduce el número de denuncias falsas. Pero luego al tiempo otra vez sube. A mí me gustaría enseñaros ahora un caso muy curioso que ocurría hace unos años en Alcantarilla, en la que se vieron implicados todo tipo de sucesos. Un robo en Alcantarilla de un coche, un supuesto robo. Aquí en Murcia, en Alcantarilla concretamente, tuvimos hace un año y pico un caso que fue especialmente llamativo, que fue muy conocido en distintos medios de comunicación, incluso a nivel nacional, que fue un señor que cometió una infracción de tráfico con resultado de un accidente, se dio a la fuga. Posteriormente pensó que quizá alguien lo pudiera haber visto el coche, fue a la comisaría a denunciar el robo del coche. En la comisaría se le advirtió de que lo que estaba contando no tenía mucho sentido, que parecía incoherente. El señor siguió insistiendo, puso su denuncia, se fue a su casa, pero luego se ve que se pensó que a lo mejor alguien iba a su casa, veía el coche allí y claro, si lo había denunciado previamente, con lo cual no se le ocurrió otra solución que enterrar el coche. Hizo un agujero de gran profundidad, enterró el vehículo y allí estuvo un montón de años hasta que por un tema familiar de la finca en la que estaba enterrado y tal, pues llegó a nuestro conocimiento, lo desenterramos. Este señor además había cobrado el seguro, o sea, había ido cometiendo infracción tras infracción, una dinámica muy perjudicial para él, desde luego. Volvemos a ver que las personas no son expertas a la hora de meterse en esta vorágine de mentiras y van acumulando uno tras otro numerosos delitos. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué armas tenéis vosotros como policía para detectar a estos mentirosos, para poder saber a tiempo qué es lo que está ocurriendo? Porque como vemos, lo más llamativo es que empiezan una, otra, hasta que como no pueden parar. Sí, quizás esta persona sea el primer delito y el último que haya cometido en su vida. Daros cuenta de que hemos tardado 5 años en descubrirlo, pero las características que envuelven este suceso, que a él para tapar una infracción de tráfico, el saltarse un semáforo en rojo, tiene un accidente de tráfico, lo cual lo convierte en un delito contra la seguridad vial. Para tapar eso, lo que hace es que se deshace del vehículo y lo entierra, pero daros cuenta del detalle de que lo entierra en su propiedad, en un terreno que tiene embullas, ¿vale? Y entonces aparece a los 5 años, porque cambia ese terreno de propietario y bueno, detectan algo que no es normal. Se pusieron a plantar tomates y digo, Todavía fue peor, compañero. Resulta, según nos contaron, que tras el divorcio, la exmujer, en un momento de resabio, dijo, bueno, pues este hombre hizo esto y el coche está aquí. Nos comentaba precisamente la policía que la confianza en la pareja a veces está sobrevalorada. Sí. Aquí vemos un claro ejemplo. Nos reímos porque ante todo es curioso, ¿no?, que el hombre decidiera enterrar el coche y que al final saliera a la luz, pues por el desdén de la exmujer, pero bueno, esas cosas pasan y es una vorágine de mentiras que no para. Y cuidado con esa declaración de la mujer que lo acusa y descubre el secreto que tenía guardado, porque a ella se le acusa de haber sido cómplice del delito, cuanto menos encubridora, sabía, claro, y de no haberlo revelado y haberlo denunciado en su momento cuando tenía conocimiento de ello. Ahí vamos, delitos penales. ¿Qué delitos ha cometido en este caso concreto?
todo comienza con un delito de una denuncia falsa que él efectúa, pero es que detrás ha cometido un delito contra la seguridad vial por saltarse el semáforo en rojo y con consecuencias de accidente, ha cometido un delito de estafa porque ha cobrado del seguro esa desaparición del vehículo, delito de denuncia falsa contra la seguridad vial, estafa, y en definitiva es un cúmulo de delitos que se juntan, una serie de penas de prisión que lo estamos viendo. Todo comienza con una denuncia falsa que se podía haber evitado porque si se queda, estoy convencido de que si se queda en el lugar del accidente y no da positivo en prueba de alcoholemia ni drogas, simplemente por el hecho de saltarse el semáforo con consecuencias de accidente, las consecuencias no habrían sido penales, simplemente el seguro habría respondido de los daños materiales y personales que hubieran en los implicados del accidente. Ha cumplido una pena. Y ahora sí que se tiene que enfrentar a penas de prisión y este señor pasará por prisión porque ha cometido 4 delitos. Madre mía, es lo que decías, que se le ha ido de las manos. Se le ha ido, no es una persona, a otra no es una persona experta. Ya digo que presumiblemente me temo que será el primer delito. Fíjate, una cosa, de verdad, una curiosidad que no tiene mayor importancia, pero ¿cómo entierra un coche? ¿Cómo se entierra un coche? Coge una pala excavadora y empieza y luego lo... O sea, con un tractor, tú tienes que coger un tractor y con la pala, ¿eh? Claro. Porque tendría un tractor. Claro, pero lo hizo en un terreno en bulla, ¿eh? Tu hijo no tiene una palica para ir a la playa. Claro. Pues ahí poco a poco el hombre, noche a noche. Claro. Sí. Bueno, esto es, digamos, un caso extremo, pero sin embargo, cuando hablamos de casos más comunes, como las estafas a compañías aseguradoras y demás, ¿qué consecuencias penales tienen este tipo de faltas, estas denuncias falsas? Sí, estamos hablando del delito de denuncia falsa o de simulación de delito, y esto tiene una consecuencia penal de 3 a 6 meses de prisión, ¿vale? Y también pena de multa. Va a depender de si el delito que estamos denunciando o estamos implicando a una tercera persona tiene consecuencias de delito grave o menos grave o de falta penal, ¿vale? Pero en todo caso sí que va a ser una pena de prisión y pena de multa. Pero generalmente se va a ir acumulando, va a ser un concurso de delitos, como hemos dicho anteriormente, y se va a acumular con otro delito que es generalmente la estafa, que también tiene una pena de prisión, como sabemos, cuando el valor de los estafados excede de 400 euros. Cuando hay una denuncia falsa, os digo que sí, que se está estafando más de 400 euros y es delito. Nosotros nos hemos ido hasta la calle para conocer cuál es la opinión de la gente acerca de este tipo de denuncias falsas. Esto es lo que nos han contado. La gente lo hace, por poner más cantidad de dinero para que luego cobran más dinero del seguro. El seguro pagará lo que crea conveniente. Mismo con lo que está pasando, que nadie tiene dinero, pues se está aprovechando de todo y claro, y más de los seguros que todavía sabemos que sí que los están pagando y que la gente se aprovecha de ellos. Lo que yo no puedo admitir es que se intente estafar a una compañía de seguros, inventando robos, inventando cosas, haciendo destrozos. El mismo propietario, eso es lo que yo no admito, eso es totalmente intolerable. Y eso es una injusticia total. Cada vez tiene menos pudor y con tal de sacar un euro donde sea es capaz de denunciar a quien sea. Lógicamente el seguro no va a perder, los seguros son iguales que los bancos. O sea, el consumidor último somos lógicamente la persona que pagamos. Por lo cual, si suben las comisiones, ¿quién lo paga? El contribuyente, el cliente. Si sube el seguro porque ellos piensan que están siendo demasiado bombardeados, ¿quién lo va a pagar? El hombre que tiene que pagar todos los meses el seguro. Pues que el seguro también cada vez se ponen más caros para compensar lo que le están quitando a ellos. Eso está claro que es así. Ya hemos hablado de las consecuencias penales que tienen este tipo de delitos, pero es que además existen unas consecuencias, digamos, colaterales dentro de no solamente el cuerpo de policía, sino también a nivel estatal. Un gasto, un servicio de efectivos que deberían de estar en otro sitio. Bueno, un gasto enorme porque estamos quitando a policías de una investigación para colocarla en una investigación que es presuntamente de entrada falsa, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Que esas fuerzas y cuerpos de seguridad se están dedicando a investigar temas que no tienen ningún sentido y dejando de lado otros temas que realmente que son reales y más importantes. Pero económicamente está repercutiendo muy negativamente porque es una cantidad de dinero increíble que está desembolsando las compañías aseguradoras para pagar todas estas denuncias que son falsas. Entonces es mucho el gasto económico que se produce. Por eso la recomendación de incidir en la investigación de este tipo de delitos para que se produzcan cada vez menos estafas, menos delitos, menos denuncias falsas. Se me viene a la cabeza que la gente se centre en investigar los accidentes de circulación,
porque la gente se está aprovechando de una forma increíble, pero claro, como el dolor no se puede medir, es tan difícil de investigar. Simplemente es incidir, concienciar y tratar de ser más educado y tratar de no aprovecharse del seguro en cobrar una lesión que no tiene habiendo efectuado una denuncia falsa, ¿vale? Yo no sé si vosotros sabéis cuál es la última tendencia dentro de este tipo de denuncias falsas en la calle. Javier de Pedro, inspector de la Policía Nacional, nos cuenta qué es lo último dentro de estas estafas. Una actividad, un modus operandi en cuanto a una estafa de vehículos, que supone que se alquila un vehículo, se vende ese mismo vehículo a una organización criminal que ya está especializada en comprar vehículos de esas características y sacarlos del país, y posteriormente el arrendatario del vehículo lo que hace es denunciar el robo, como se lo habían sustraído, con lo cual pues intenta cobrar el seguro a la compañía que ha alquilado el vehículo, y por otro lado pues este señor recibe el precio que haya pactado con la organización delictiva. Unas denuncias en las que en estos momentos se encuentra trabajando la policía. Sin duda, otra forma de estafar a través del alquiler de compañías de coches. Bueno, yo pienso que lo vamos a dejar aquí, pero antes de irnos, compañeros, me gustaría que Juan Antonio, como policía local, nos diera unas recomendaciones de cara a estas fiestas navideñas para, por ejemplo... Que no sean de cómo estafar y no nos pillen. No, recomendaciones para que no... para seguridad de nuestros hogares y sobre todo que no nos roben, porque las aglomeraciones en las tiendas ya saben lo que tienen. Bueno, se avecinan fechas muy peligrosa la etapa navideña, entonces que la única sorpresa que nos llevemos sea la que nos dé Papá Noel o los Reyes Magos, ¿no? Vale. Entonces, que prestemos atención, como personas, prestemos atención porque hay muchas aglomeraciones de gente en estas fechas, entonces que recordemos los consejos básicos de llevar el bolso en la parte delantera, que llevemos las cremalleras bien cerradas, que hagamos un reparto del dinero, no lo llevemos todos juntos. En cuanto al salir de viaje, como nos juntamos la familia en un solo domicilio, dejamos los otros domicilios vacíos, por guardar las mismas recomendaciones que sabemos, las de siempre. En la puerta cerrada con el doble cierre de seguridad, las viviendas con rejas, poner algún programador en el interior de luz, etcétera, etcétera. Y luego no decir a nadie dónde vamos a estar y dónde vamos a cenar. Esas son, a grosso modo, unas pequeñas recomendaciones que podemos seguir en esta etapa navideña y que sabemos que es muy peligrosa, que extreme la gente la precaución. Eso es. Muchas gracias. Yo tengo una última pregunta y es, Juan Antonio, si me puedes explicar esto que tengo aquí, que creo que te pertenece, cuéntanos un poquito a qué se debe, exactamente qué es. Es un Oscar. Qué sorpresa y cómo me trae este premio. Ha sido una pillada en un momento que sabíamos que estaba por aquí, lo hemos conseguido. A ver, cuéntanos. Vale, este premio se me dio ayer en la gala benéfica Pro Víctimas de Accidentes de Tráfico que celebramos en Archena, la asociación Asproví, y quiero que simbolice el premio a toda aquella gente que realiza un trabajo a favor de las víctimas de accidentes de tráfico de forma desinteresada. Yo se lo quiero dedicar especialmente, porque no tuve ayer la oportunidad de hacerlo, a mi mujer, Mari Carmen Casa, y a mi hijo Juan Antonio, a los que mando un beso muy fuerte desde aquí. Vale, pues le mandamos también un beso a toda la familia y te damos la enhorabuena. Muchísimas gracias. No te emociones, Juan Antonio. Y ya nos veremos, ya continuaremos el año que viene hablando de más temas de sucesos y seguridad vial, que es muy interesante para la gente. Como decimos, que todas las sorpresas sean estas, ¿verdad? Muchísimas gracias, compañera. Bueno, pues hablando de